Eminentíssimo Cardeal Daniel Sturla, Arzobispo de Montevideo, Excelentíssimo Gianfranco Galloni, Núncio Apostólico em Uruguai, Hermanos em el Episcopado, Senhor Presidente de la República Oriental de Uruguai, Luis Lacalle, demais autoridades civiles e militares presentes, querido pueblo de Dios, hoy, con el rito de beatificación, afirmamos que Monseñor Jacinto Vera está en la casa del Padre, que desde allá nos mira, intercede por nosotros y nos inspira en nuestro caminar como iglesia. En el nuevo beato Monseñor Jacinto Vera, contemplamos la belleza de una vida santa. Es la belleza de la Pascua de Cristo y de la Iglesia, que se manifiestan con toda su fuerza salvífica. A quien tiene hambre, no se le ofrece una ideología, sino la presencia del amor de Cristo. A quien tiene sede de Dios, se le ofrece la palabra y los sacramentos. A quien tiene sede de paz, se le ofrece aquel que es el príncipe de la paz, Jesucristo. El beato nos irradia esta belleza y nos muestra que las realidades de esta vida no son el último, sino lo penúltimo. Lo último de la vida humana es la casa del Padre, es Dios mismo. Jesús nos indicó en el Evangelio: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Jesús quiere que donde Él está, estén también sus amigos. Él está en la casa del Padre, los discípulos de Jesús deben estar con Él. El beato nos testimonia la belleza de seguir a Jesús, belleza que unifica nuestra vida, que nos permite tener una visión de la totalidad del proyecto y del designio de Dios, que nos indica un camino de unidad en tiempos de fragmentación. Tomás, en el Evangelio de hoy, hace el papel del hombre que perdió la referencia de Dios. Señor, muéstranos. Señor, nosotros no sabemos para dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Tal vez sea esta la experiencia del hombre moderno que perdió la referencia de Dios, que ya vive de las consecuencias de la fe, pero no vive la fe. Benedicto XVI ya alertaba para la cuestión de la fe, que no puede ser dada como presupuesto en la sociedad de hoy. Sucede no pocas veces que los cristianos sienten mayor preocupación con las consecuencias sociales, culturales y políticas de la fe, considerando esta como un presupuesto obvio de su vida diaria. Por tanto, tal presupuesto no solo dejó de existir, sino que frecuentemente acaba hasta siendo negado. La secularización ya es una realidad en la vida de nuestros países de América Latina, donde las personas van perdiendo el sentido de Dios de su evangelio. La secularización no debe asustarnos, sino que debe ser una ocasión para el testimonio y el anuncio de la fe. El testimonio interpela, pues es la belleza de la vida de fe va
es la beleza de la vida de fe va a nuestro lado. Por eso San Paulo VI ya afirmaba que el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Y si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Estamos celebrando un testigo de Jesucristo. Esta foi a vida de Monsenhor Jacinto Vera. Quem não recorda sua caridade? Quem não recorda sua força para enfrentar as adversidades e proponer um caminho para a igreja? Quem não recorda sua luta por la liberdade de la igreja? Quem não recorda seu celo para que el Evangelio llegase a todos los rincones de este país? ¿Quién no recuerda su misión pacificadora? La beatificación, hermanos y hermanas, es la fiesta del testimonio. Pero la secularización es campo para la evangelización. Es necesario entrar em la lógica de los que estão sem Deus, através de novos métodos, caminhos, principalmente através de la cultura. Proponer la buena noticia de Jesucristo. Este es el gran desafío. Uruguay es un país rico de memoria. La fe dejó tantos monumentos, historia, cultura, arte. Dejó testigos vivos. Los lugares de la memoria están entre nosotros. Estamos celebrando la memoria del beato Monseñor Jacinto Vera. Ellos hablan de la fe de nuestros antepasados. Nos gritan hoy el anuncio y el testimonio de la fe. San Juan Pablo II, quando estuve aqui, dijo: vemos como la cultura de vuestro pueblo hunde sus raíces en el Evangelio de Cristo, que ilumina la elevada dignidad del hombre y en este mundo y su vocación a la eternidad. Esta matriz cultural católica dio bases firmes a la cultura nacional. Jesús respondeu a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí, amados y amadas de Dios, está el corazón del Evangelio. Jesús se revela como yo soy. Esta expresión sin atributo identifica diretamente a Jesús con la revelación del Rebbe. En estos textos con la fórmula ego en mí, yo soy, Jesús se atribuye el nombre divino revelado a Moisés. Jesús da a conocer su ser y actuar divino. Él se presenta así como el revelador definitivo del Nuevo Testamento. Él tiene en efecto conciencia de que su presencia entre los hombres significa una intervención actual de Yahvé, de una importancia decisiva para los destinos de la humanidad. El propio Jesús es la realidad que viene y va a vivificar a los seres humanos. En su persona estão todas as promessas divinas, as esperanças messiânicas. Eu sou significa que eu sou e atuo de la misma maneira que Deus é e atua. Ele é o caminho que nos conduz ao Padre. Ele nos indica o caminho. Ele é o caminho. Quem lo sigue tiene el camino de Dios. No se pierde delante a los diversos caminos de la historia.
Pues como dice la Gaudium et Spes 22, en realidad el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo manifesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre su sublimidad de su vocación. En él el ser humano encuentra su camino. El ser humano sabe lo que es el ser humano y cómo vivir como ser humano. A un ser humano que corre el riesgo de perder el sentido de lo que es ser humano, pues va perdiendo su origen y su destino, la Iglesia le presenta a Cristo. Él es el sentido del hombre. Solamente en Él encontramos nuestra verdadera vocación. De aquí emerge una Iglesia que tiene los ojos fijos en Cristo, que no se pierde delante de los caminos de la historia, pues es contempladora del rostro de Cristo y está fija en Él. Él es la verdad de Dios para nosotros. La verdad para el hombre y la mujer de fe no es una filosofía, una idea, una ideología, sino el propio Jesucristo. San Agustín, que buscó la verdad con insistencia, muestra cómo la verdad realiza la existencia. Dice él: la vida feliz es la alegría nacida de la verdad, pues es alegría nacida de ti que eres la verdad, Dios mi luz, la salvación de mi rostro. Oh Dios, Jesús es la verdad que realiza la vida, la existencia, que abre la existencia para la comunicación de la verdad, para la misión. Fue delante al sagrario que Monseñor Jacinto Vera descubre que la única manera de pacificar el país dividido por las discordias y luchas políticas era la misión. No busca la pacificación a través de la política, de otros medios, sino a partir de la verdad de la fe. La fe pacifica. Ella, anunciada por la boca y por los gestos del Beato, ayudó a pacificar el país. Jesús es vida. Este concepto abraza la salvación, contiene en sí lo que el Redentor trae a los hombres. Jesús es la vida que no pasa. Por eso Él es vida y abre la vida humana para una dimensión de eternidad. Él, por ser la vida, ancla nuestra pobre vida en el absoluto de Dios, en la vida definitiva de Dios. El documento de Aparecida nos recuerda la importancia única e insubstituible de Cristo para nosotros, para la humanidad. Para la humanidad consiste en que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo, toda la realidad se torna un enigma indescifrable. No hay camino, y no habiendo camino, no hay vida ni verdad. A Felipe, que pide a Jesús que les mostre el Padre, Jesús le responde: quien me ve, ve al Padre, y lo exhorta a la fe. Felipe debe creer que Jesús está en el Padre, que el Padre está en él, pero la exhortación a la fe es para todos nosotros. Quien cree en mí hará las obras que hago y hará hasta mayores que ellas.
Jesús va al Padre, pero continúa a operar a través de los discípulos. Los frutos de su redención continúan realizándose a través de los discípulos. La primera comunidad cristiana experimentó la fuerza de la fe, como oímos en la primera lectura. Pero experimenta también los problemas, pues los helenistas murmuran contra los hebreos porque sus viudas estaban descuidadas en la distribución de los alimentos. Allá donde la fe se torna operativa a través de la caridad, da asistencia a los necesitados de los dos grupos que experimentan el desacuerdo. La solución encontrada muestra cómo la Iglesia debe estar atenta a los problemas concretos. Ellos no son indiferentes para la Iglesia. Ellos exigen siempre y nosotros a la escucha del Espíritu. Escogen 7 hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Es la institución de los diáconos. El texto termina afirmando que la palabra de Dios se propagaba y la iglesia crecía. La misión conduce al crecimiento de la iglesia. La misión nace de la fe, de nuestro amor a Jesucristo. Nosotros estamos aquí como hombres y mujeres de fe. Es la fe que movió la vida de Monseñor Jacinto Vera y mueve hoy nuestra vida. La fe ancla nuestra existencia en el absoluto de Dios. La fe abre nuestra vida para una caridad operativa, para el anuncio y el testimonio de Jesucristo. Ella nos hace realizar obras mayores porque nos injerta en el absoluto de Dios, donde el propio Hijo de Dios opera a través de nosotros. La fe nos injerta en la gran familia de los hijos e hijas de Dios, la Iglesia. San Pedro nos mostró que nosotros somos las piedras vivas, el edificio espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Esta es nuestra identidad. Monseñor Jacinto tenía conciencia que todos nosotros somos la iglesia y que tenemos de ser testigos de Jesucristo en todas las circunstancias. Por eso él afirmaba: somos miembros de la iglesia militante, de esa iglesia que fundada con la sangre de su divino Salvador, ha sido y siempre lo será hasta la consumación de los tiempos. Esa misma conciencia debe estar presente en todos los miembros de la iglesia hoy. Nosotros somos la iglesia, llamados a caminar juntos para la evangelización, para la misión, como nos pide el Papa Francisco. El documento de Aparecida tienes conciencia de que todo aquel que sigue a Jesucristo es discípulo misionero de Jesucristo. En este sentido, Aparecida apuesta por una iglesia madura, una iglesia de discípulos misioneros. El discipulado nace del encuentro con Cristo. Es a partir del encuentro personal con Cristo que el ser humano se prepara para seguir a Jesucristo. Dice, no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino a través del encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con eso una orientación decisiva. Quem é discípulo de Jesucristo anuncia a Jesucristo, é testigo de Jesucristo.
el amor por Jesucristo movió a Monsenhor Jacinto Vera a recorrer en 9 meses junto a los sacerdotes José, Letamendi e Inocencio, las regiones de Durazno, Flórida, Trinidad, São José, Rosário, Colônia, Carmelo, Nueva Palmira, San Salvador, Soriano, Mercedes. Gran misionero que nos inspira hoy en el camino de la evangelización y de la misión. Hoy en la conciencia de la Iglesia, la misión involucra a todos. Cada miembro del pueblo de Dios, en virtud del bautismo, se torna discípulo misionero. Cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización levado adelante por atores cualificados, donde el resto del pueblo fiel sea solamente receptivo de sus acciones. Cada cristiano es misionero en la medida en que se encuentra con el amor de Dios en Jesucristo. La Iglesia, hermanos y hermanas, va tornando evangelizadora, misionera, cuando cada católico asume su misión de discípulo misionero de Jesucristo en su ambiente de trabajo, de estudio, de entretenimiento. Es el testimonio bonito de Jesucristo que todos nosotros estamos llamados a dar. La autenticidad de la fe se manifiesta en el testimonio de Jesucristo, en la misión, en la caridad. Que este grande beato Monsenhor Jacinto Vera nos ayude hoy en el testimonio de la fe y en la misión. Que cada uno de nosotros renueve nuestra misión de discípulos misioneros. Amén.